Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a revisar a su nueva mejor amiga, la guía número 5. Vamos a ver. En esta guía, que es la guía de vocabulario, ya les comenté que estábamos un poco desfasados en relación a talleres-guías, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos básicos del vocabulario, como por ejemplo el léxico y la funcionalidad del vocabulario, la competencia léxica, la formación de palabras y procedimientos para la adquisición del vocabulario. Ya, es importante que ustedes tengan claro que nosotros debemos eh, exponer constantemente a nuestros estudiantes a conocer distintas palabras en distintos contextos, ¿ya? Y que los utilicen de manera oral o escrita. Y que evidentemente estas palabras no pueden ser presentadas así como cosas que cayeron del cielo, sino que tienen que estar contextualizadas, por ejemplo, relacionadas con temas específicos o en contextos específicos y que los puedan usar también en esos mismos contextos de manera oral o escrita. Dijimos también que eh, los temas pueden ser no solamente en lenguaje, sino pueden ser en otras asignaturas como ciencias, historia, matemáticas, artes, ¿ya? Y cada uno de estos contextos, cada uno de los contenidos de estos contextos nos van a dar nuevas palabras que es importante que los estudiantes conozcan, manejen y luego sepan usarlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de la lectura es importante manejar vocabulario para entender el significado de palabras relevantes dentro del texto, ¿ya? Porque también es importante que ellos puedan pronunciarlas bien, para que no les genere conflictos al leerlo, al hacer este proceso de decodificación, sobre todo los cursos más pequeños, ¿ya? Y porque evidentemente les permite ampliar su vocabulario y su léxico, ¿ya? Después de la lectura es importante porque nos permite determinar significados contextuales. A través del contexto del texto, analizando las raíces, los sufijos y los prefijos, podemos determinar significados, ¿ya? Y en el después de la lectura también es importante porque nos permite manejar sinónimos y antónimos. Miren, esto lo vimos en el taller 4, ¿ya? Y establecer redes conceptuales. ¿Qué significa esto? Que estas palabras las podemos relacionar no necesariamente con otras que tengan el mismo significado, ¿ya? Sí, no necesariamente con el mismo significado o con el antónimo, sino con palabras que pertenecen a los mismos temas, ¿ya? Y así las vamos relacionando, por ejemplo, esto tiene relación con ciencias, con las cadenas tróficas, esto tiene relación con matemáticas, con geometría, y así vamos relacionando, ¿ya? Eh, Respecto de los temas que es importante que ustedes conozcan, ¿por qué el léxico y vocabulario y la funcionalidad del vocabulario? ¿Para qué nos sirve el vocabulario? La funcionalidad, como dice aquí, tiene relación con el dominio del léxico, que empieza por los términos que son más útiles, más comunes, que más utilizamos y que mantenemos guardados en nuestro lexicón y que utilizamos en nuestro vocabulario, ¿cierto? En el lexicón, en este diccionario que se llama léxico y que lo utilizamos de manera cotidiana en el vocabulario. Pero también tenemos que ir aumentándolo con vocabulario específico sobre temas específicos, que era lo que conversábamos hace un momento. En base a eso construimos algo que se llama riqueza léxica, esta variedad, muchas palabras para poder eh, eh, manejar y utilizar, que incluso se puede medir en producción de textos, ojo, orales o escritos, ¿ya? Hay evaluaciones incluso que pueden medir de acuerdo a la cantidad de contenidos, a la diversidad, de acuerdo al uso, ¿ya? Y que nos permite hacer como un parámetro de cuánto vocabulario manejan nuestros estudiantes. Ojo, estas cuestiones pueden ser como toda evaluación bastante eh, cuadradas, entonces también tenemos que considerar las características de nuestros grupos cursos, ¿ya? ¿Qué es la competencia léxica? Sabemos que el léxico es la materia prima necesaria para que los niños profundicen en sus producciones orales y escritas. Eh, Incluso en la comprensión lectora, ¿cierto? Para entender, pero también para ellos producir texto. ¿Para qué? Para lograr una comunicación efectiva, ¿cierto? Que sabemos que con una instrucción apropiada el léxico y el vocabulario pueden aumentar, ¿cierto? Entonces se entiende la competencia léxica como el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para usarlo. Eso es muy importante, ¿ya? Porque no solo es la comprensión, es la utilización del vocabulario.
o de las palabras precisas, ¿ya? Eh, Existen ciertas etapas para poder lograr un dominio léxico que sea consistente en el tiempo. Y espero que recuerden el ejemplo del Discovery Kids, ¿ya? Cuando hablábamos de que los niños primero comprendían de qué se trataba la palabra, saben, comprenden de qué significa, luego se reencuentran en variadas oportunidades con esa palabra, escuchan a varias personas, a varios personajes de Discovery Kids, por ejemplo, utilizando el mismo concepto, y que ellos ya saben qué es. Entonces eso les permite hacer lo que se llama la reflexión metalingüística, ¿ya? Esto tal vez podría haber estado ordenado de otra manera, de una manera que fuera un poco más simple. Vamos a verlo así. Comprensión, perdón, comprensión del léxico, el reencuentro en variadas oportunidades con la misma palabra, que permite la reflexión metalingüística, es decir, que ellos analicen, mira, esta palabra se usa así, se usa en estos contextos, se utiliza así, se utiliza con estas otras palabras, se trabaja así. ¿Para qué? Para que ellos después puedan efectivamente utilizarlas en sus propias producciones, en sus propias oraciones que ellos creen. ¿Ya? Ojo, nosotros decimos que de una manera general los niños deberían manejar aproximadamente un vocabulario de 2.600 palabras al comenzar el primer año básico, para comenzar el proceso de preparación de escritura y de lectura, ¿ya? Evidentemente con el avance en la escuela va aumentando este léxico y se afianzan las reglas aprendidas sobre cómo formar, hacer palabras y se incorporan otras. Aumentan los aspectos semánticos y pragmáticos, les damos más significados a las palabras. Además, se evidencia el desarrollo de reglas, sobre todo cuando tienen relación con la composición y derivación de palabras. Nos falta amplitud y profundidad, pero aún así, en esta primera etapa, desarrollan el léxico de manera convergente, divergente, horizontal y vertical. ¿Ya? Que lo hagan de manera convergente significa que producen asociaciones de palabras sobre un tema. Tema. Ya. Que lo hagan de manera divergente significa que seleccionan estas unidades de acuerdo al contexto. Estas palabras. Ya. Que lo hagan de manera horizontal significa que van añadiendo nuevos rasgos a las palabras. ¿Ya? O sea, van haciendo más fina la definición. Y que lo hagan de manera vertical quiere decir que van unificando estas definiciones, ¿ya? Para que se ajusten a ciertas palabras. Van ajustándolas aún más, ¿ya? Ahora, estas definiciones van a ir avanzando desde lo que ellos creen hasta lo que todos entendemos como adultos, como cuerpo de hablantes, que significan las palabras, ¿ya? Esto también nos va a indicar que van aumentando la sintaxis, la semántica y a través de su nivel educativo, socioeconómico, sexo, cultura. Ojo, nunca tenemos que olvidar esto. Esto es la base para nosotros saber y escoger los conceptos y los textos que componen estos conceptos para poder presentárselo a nuestros estudiantes, ¿ya? Evidentemente, esto acá yo lo presento como desde los niños de 5 a 9 años, pero también es un proceso que sigue pasando a medida que van aumentando, van creciendo los niños. Incluso nosotros también lo hacemos como adultos. Entre los 5 y los 9 años esto se puede ver de manera mucho más clara, por eso es que está detallado acá, ¿ya? Y es importante que ellos van avanzando a hacer un cambio sintagmático paradigmático. Y eso quiere decir que van conociendo desde los sintagmas, analizando el sintagma, hasta hacer este proceso paradigmático, esta relación paradigmática que es este cuadro que yo les comentaba de la guía 2, donde están las palabras, la cláusula final, y en comparación están las palabras que podrían haberse seleccionado para incluir en esa cláusula, pero que no eran las palabras exactas. Las palabras exactas son las de la cláusula, en esta relación de lo que llamábamos la economía del lenguaje. La economía del
lenguaje, que es tratar de decir en la menor cantidad de palabras posibles el mensaje lo más claro posible, ¿ya? Que yo no manejo, ¿ya? Evidentemente esto, tal como dice acá, se comienza en la escolaridad, se refuerza en la adolescencia, sobre todo con estos grupos de amigos que se relacionan con ciertos intereses, como hablábamos en mi época, los otaku, los geeks, los nerds, los computines, los, ¿ya? Que además van desarrollando cierto vocabulario particular del grupo, ¿ya? Y que además se continúa toda la vida dependiendo también de a qué nos vamos especializando, en qué estamos trabajando, ¿ya? A los 10 años hay conciencia metasemántica en composición, ¿no? Hay conciencia metasintáctica y metapragmática, ¿ya? Semántica es porque vamos desarrollando más definiciones para distintas palabras. Metasintáctica es cuando se autocorrigen, no, esta debería ir así, esta palabra no me corresponde, ¿ya? O metapragmática es cuando siguen las reglas de acuerdo al contexto, ¿ya? Se supone que los niños a los 12 años deberían tener un vocabulario de 50.000 palabras. Ojo, de nuevo, esto es súper relativo. Pero nosotros tenemos que siempre pensar en aumentar el vocabulario de nuestros estudiantes, ¿ya? Lo interesante acá es que tenemos distintas estrategias, como por ejemplo la formación de palabras. Esto lo vimos en el taller 4, ¿cierto? Y lo vamos a revisar más adelante en, en- revisando los talleres, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos eh, el procedimiento para adquirir el vocabulario, que es, tal como ya les había dicho, hacerlo de manera intencionada. No va a llegar del cielo, ¿ya? Eh, es importante que nosotros consideremos las características de nuestro grupo para poder escoger las palabras. Esto ya también se los había comentado, cero economía del lenguaje. Y algunas actividades para trabajar el desarrollo del vocabulario o el aumento del vocabulario es el uso del diccionario, jamás va a quedar afuera. Ahora depende cómo ustedes lo trabajen y cómo se pueda utilizar de acuerdo a su grupo. ¿Ya? El análisis de errores en el uso de las palabras. ¿Ya? Y aquí también podríamos hablar de lo paradigmático. ¿Ya? Estudiar las palabras de una obra, que es lo que también comentábamos sobre el ornitorrinco, que ahí aparecen ciertas palabras que tal vez no son tan conocidas o no son de uso común, por lo tanto no se conoce bien el significado, pero a través del analizar el texto, de ver las palabritas que aparecen en los costados, se puede acceder a esos significados y de alguna manera intentar que los estudiantes se apropien un poco más de estas palabras y aumente su vocabulario. Y a través, por ejemplo, de conversaciones sobre las temáticas, de entrevistas o de distintas intervenciones, tanto orales o escritas, los estudiantes puedan hacer uso y podamos lograr esto que es la utilización ya individual del vocabulario, de las palabras, por lo tanto, el incremento del vocabulario, ¿ya? También podemos escribir textos pertinentes y eh, aumentando la perspectiva semántica, o sea, los significados, pero también la discursiva, o sea, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que hablábamos también relacionado con el texto de los ornitorrincos. Cuando le piden a los estudiantes que analicen el texto y luego les piden que diseñen un texto, redacten uno también utilizando ciertos conceptos o ideas o parámetros generales que tienen relación también con vocabulario. O sea, no es solo llegar y escribir el significado de la palabra porque con eso mágicamente los niños lo asumen y lo aprenden y lo utilizan. No. Actividades significativas, material significativo, palabras que ellos puedan volver a utilizar en sus contextos para que les sean importantes, les generen significados y los permitan, los obliguen de alguna manera a aprenderlos para poder manejarlos en otros contextos. Entonces, eso. Espero que con esta guía, que con este resumen y con los repasos que vayamos a hacer antes de la prueba les quede un poco más claro esto y podamos de alguna manera tener ideas sobre la importancia del vocabulario y del desarrollo del vocabulario en la escuela. Eso, chiquillos. Nos vemos en el siguiente video y en la siguiente guía. Que estén muy bien. Chao.